¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Faro, esto es Farosac Blog. Quiero hablar en continuación a lo que venía reflexionando ayer, que crucé la frontera de Tijuana a San Diego, y estaba reflexionando sobre el problema que tenemos con la supuesta guerra contra las drogas. Tenemos un verdadero problema de tráfico ilegal de drogas, y se piensa que eso es todo, se piensa que eso es todo el problema, cuando en realidad, debajo de eso, hay un problema del cual casi nadie está consciente. Casi nadie habla de esto. Y me parece que es uno de los más grandes problemas de nuestros tiempos, sino que el problema más grave, más triste y más doloroso de nuestros tiempos. Y creo que ese es el verdadero problema a tratar de toda la cuestión de la guerra contra las drogas, de todo el entendimiento que tenemos alrededor de las operaciones que realizan el crimen organizado, y pensamos que en las drogas se termina el cuento, y en realidad este cuento es una pesadilla que a quienes más afecta es a los más jóvenes, a los niños. Entonces te quiero enseñar un video de este gran héroe. Se llama Tim Ballard, es un estadounidense que arriesga su vida para salvar niños alrededor de todo el mundo. ¿De qué? Ahorita vamos a ver. En pocas palabras, él es el líder de dos principales organizaciones o fundaciones sin fines de lucro. Una es Operation Underground Railroad y otra es el Fondo Nazarene. Yo me enteré por primera vez de Tim Ballard gracias a este documental que se llama Operation Tucson, y te recomiendo muchísimo que veas este documental si quieres ver la historia real de todo lo que hacen estas personas, lo que hace Tim Ballard y todo su equipo a través de sus fundaciones. Ahora vamos directo al video que te quiero enseñar. Está cortito y lo voy a traducir mientras lo vamos viendo. Parte 5 dice, de entrada lo que tenemos que saber es que esta es parte de uno de los videos internos que hacen en su compañía, y esta es la parte 5 de todo un programa que se llama ¿Por qué el tema de la frontera es muy importante? Ahí te va. Dice, es más difícil adoptar una mascota de lo que es tratar de falsamente cruzar la frontera diciendo que un niño es tuyo. Dice, tuve la oportunidad de trabajar por décadas como un agente especial, mucho de eso como un operador encubierto. En la frontera sur estaba trabajando la trata, el problema de la trata, del tráfico. Y me sorprendió el hecho de que todo esto es tan político, que en realidad no es político. ¿Por qué es tan político, no? Primero que nada, hablar de construir un muro se vuelve demasiado político. Ninguno de los dos partidos estaba en contra de construir el muro. De hecho, ambos partidos construían juntos el muro, y eso tenía mucho sentido porque salvaban a muchas personas. De hecho, salvaban personas. De hecho, Disneylandia utiliza el mismo concepto, pero nadie critica a Disneylandia por tener un muro que rodea sus fronteras y un sistema de seguridad en añadidura del muro y toda la tecnología que rodea la supervisión de la frontera. Es importante este caso porque yo, por ejemplo, en el video que hice ayer, hice un comentario por ahí de que deberíamos de tener la libertad de poder traficar drogas. Y sí sostengo eso, pero esto no se tiene que malinterpretar con que no deberían de existir fronteras. Son dos temas muy diferentes. Sigo. Disney quiere que entre gente a Disneylandia, pero tiene que haber orden en la frontera. Especialmente cuando sabemos que los Estados Unidos es uno de los destinos, o es el destino número 1 para trata de personas.
Entonces queremos asegurarnos que todas las víctimas potenciales que vienen de México o de Latinoamérica hacia Estados Unidos, que sean forzados a pasar por garitas, puertos de entrada al país, en donde hay agentes operadores con ojos entrenados para poder notar una situación en donde algo esté mal o posiblemente se esté traficando una persona. Y dice, literalmente he visto a niños ser rescatados a través de este proceso. Entonces, por supuesto, quiero que todo pase por una garita. Entonces, así podemos proteger más niños de los pedófilos, los traficantes. Estamos protegiendo a estos niños de los monstruos que están en Estados Unidos, porque eso es lo que genera toda la demanda. ¿Ok? Entonces, estar en contra del orden en las fronteras es estar en contra de tener más recursos para rescatar a más niños. Pero se pone mucho más complejo que todo eso, porque los Estados Unidos tienen una política actual que, diseñado o no diseñado de esa manera, facilita el tráfico de mujeres y niños. Y esta política dice que si tú te presentas para cruzar la frontera con un menor de edad, entonces por ley te tienen que liberar dentro de Estados Unidos para que dentro de 72 horas aparezcas en corte para que procesen tu estatus como inmigrante, ¿no? Todo detrás de esto hay toda una cuestión de sensibilización alrededor de los inmigrantes, pero mucho de esto también es propaganda o campañas de generación falsa de conciencia alrededor de los inmigrantes que van buscando el sueño americano y que en realidad esto de que no regresen a los inmigrantes indocumentados con menores, de que no lo regresen, se supone que es una cuestión de derechos humanos. Pero este es el meollo del asunto, porque esta es la ley, la política que es como una especie de laguna que facilita la trata de personas en la frontera. Superficialmente, seguimos. Entonces, hay que recapitular un poquito. Ahí te va. Esta cuestión suena muy humano, ¿no? Que si traen menores de edad, pues no lo regresan a México, porque de por sí, pues Tijuana es el infierno, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a regresar a alguien que trae un menor de edad? Supuestamente Estados Unidos, por una cuestión de derechos humanos, mantiene en Estados Unidos a estas personas por 72 horas. Muchas de ellas ya ni siquiera se presentan a su juicio, ya lograron entrar con este niño a Estados Unidos. Entonces está diciendo Tim Ballard, esto pues en la superficie puede sonar bastante congruente, puede sonar humano, que este pobre niño que se quede en Estados Unidos. Eso puede parecer muy buena idea, ¿no? Pero esto, sin embargo, hay consecuencias negativas por añadidura que por lo general no discutimos, no profundizamos en el tema para verdaderamente comprender qué es lo que está pasando. ¿Por qué las personas que están, los traficantes que se involucran en trata de personas, hacen hasta $14 millones en un día? En un día, $14 millones. ¿Por qué? Porque necesitan clientes
que quieren meter gente a los Estados Unidos. Entonces son hombres de negocios que no son empresarios, son empresarios, pero tratan justamente la industria de la trata como un negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo junto a un niño indocumentado con mi cliente, que es también el indocumentado que quiere cruzar? Eso significa que ellos tienen un pase libre a Estados Unidos. Hasta tendrían que esperar simplemente a lo mucho 72 horas. Entonces ya están en Estados Unidos con una notificación de que se tienen que ir en cierto día y cierta fecha para presentarse en la corte. Pero hay tantas citas agendadas en espera que pueden ser hasta 3 años para que tú te tengas que presentar esa cita. Y creo que algo así como el 70% o más de todas esas personas que tienen una cita agendada hace 3 años, ya después ni siquiera se presentan a su cita. Entonces ya están en Estados Unidos. El punto, ¿cuál es el punto? Están utilizando a los niños para aprovecharse de esta laguna en las leyes. Entonces, dice, nos enfoquemos en los niños. A mí me gustaría pensar que siempre que vas a formular una política, tu primer pregunta debería de ser, ¿vamos a afectar a niños? Y después basar toda tu política alrededor de si vas a afectar a niños o no. Entonces, dice, porque creo que los niños son lo más preciado que tenemos en el mundo. Entonces, ¿por qué miles de niños están actualmente bajo el cuidado del gobierno de Estados Unidos? Porque todos esos fueron los niños, que los hombres honorables y valientes en la frontera se dieron cuenta y dijeron, hey, este niño no le pertenece a esta persona. Entonces se dan cuenta y le quitan a ese niño a esa persona. Porque no hay ninguna conexión real, ningún documento o una conexión de ningún tipo que relacione a ese menor de edad con esa persona que quiere cruzar de manera indocumentada. No de manera ilegal como si se fueran de mojados. Esto es un proceso entre comillas legal, es una laguna, pero estas personas no tienen obviamente una visa, no tienen los documentos necesarios. Entonces nos urge eliminar esa política. Una solución es la solución de que se queden estas personas en México. No les demos un pase libre, se tienen que esperar en México hasta que les toque su tiempo de procesar su caso. Y la otra, que todavía es más a largo plazo, es que mover todas las cortes de inmigración y las cortes de asilo a las embajadas de Estados Unidos en el país correspondiente. Entonces, solo los verdaderamente honestos van a terminar tratando de hacer todo este desmadrito, ¿no? Ya no habría loophole, esta laguna. Entonces, sí, porque vengo con un niño, con un menor de edad, entonces ya me puedo quedar en Estados Unidos, ya no me puedes regresar a México. No, pero espérate, no es tan fácil. Necesitamos eliminar todo lo que facilita que los traficantes hagan su trabajo. De hecho, hay casi, de la última vez que conté, casi 1,000 niños que no están acompañados entre 1 año y 5 años en custodia del gobierno estadounidense. ¿Cómo chingados pasa eso? ¿Un niño de 2 años, de 3 años? De nuevo, Estados Unidos es la demanda. Nosotros consumimos más material de pornografía infantil que cualquier otro
que cualquier otro país del mundo, se refiere a Estados Unidos. Entonces, los prefónilos están de aquel lado. Pedrófilo. Entonces, ¿cómo le hago para meter un niño a ese mercado? Pues lo único que tengo que hacer es poner a un niño, o sea, empujar a un niño y que cruce el río, y ya el gobierno de Estados Unidos del otro lado va a hacer el resto del trabajo para ti. Casi todo está diseñado para que se los entregues y ya ellos solitos se encargan de meter al niño al país. Entonces, esto igual, y dice que no es a propósito, unwittingly, no es a propósito, pero los Border Patrols, los agentes de la frontera, tienen que hacer su trabajo, y la ley dice eso. Agarra el niño, pone el niño en custodia, ¿y ahora qué? He hablado con oficiales del gobierno de Estados Unidos en muy altos rangos, y ellos me han dicho literalmente: Tim, es más difícil adoptar de un refugio a una mascota, a un perrito. Es más difícil hacer eso que presentarte en una frontera y tratar de hacerles creer que tú eres el tutor o el responsable de ese menor de edad. Simplemente unos documentos falsos, este certificado falso. ¿Sabes qué? José es mi sobrino, o es mi grandson, y ya, así nada más. Little José fue contrabandeado a Estados Unidos y vendido en los mercados sexuales. Entonces, es esta política de que casi no le estamos pidiendo a los criminales: órale, inténtenlo, vénganse. Esa es la crisis. Esa es la crisis de trata de personas en la cual nos encontramos. Entonces, si te quieres meter mucho más como en la vida real, cómo funcionan algunas de las operaciones que realizan los equipos de Team Ballard, chécate este documental también para que sepas un poquito más de la gravedad del asunto. Algo así como entre 5 y 7 millones de niños son traficados cada año. Y me parece verdaderamente importantísimo que empecemos a hablar de esto todos, sin importar quiénes seamos. Este es el problema más importante de nuestros tiempos. Esto debe de ser muchísimo más grande que la guerra en Ucrania, muchísimo más grande que cualquier posible pandemia. Esta es la verdadera crisis y no nos damos cuenta. ¿Por qué? ¿Por quiénes son los clientes? Esa es la verdadera pregunta, y aquí tiene que ver mucho, por ejemplo, lo de Jeffrey Epstein, lo de Ghislaine Maxwell. ¿Quiénes son los clientes? ¿Por qué todo el mundo habla de quiénes son, por ejemplo, los traficantes de drogas, y pensamos que los clientes nada más son los adictos? Pero hay adictos que no solo son adictos a las drogas, son adictos a toda esta cuestión, y esos son los verdaderos parásitos, escorias de nuestra sociedad. Y muy poca gente habla de eso, y eso es verdaderamente preocupante. Ya por último, te quiero recomendar que te busques este documental. Se llama Out of Shadows. También te puede dar mucho contexto sobre toda la indoctrinación mediática que gira alrededor de este fenómeno. A mí me ayudó mucho también para entender la gravedad del asunto y su relación con Hollywood, con todo el cocoguacheo que nos meten desde las películas. Y por otro lado, esta es una película que no ha salido oficialmente, pero está ya saliendo a la luz, aunque lleva muchos años. Yo me acuerdo que hace como 2 años me enteré que este proyecto estaba por ahí en las sombras, en algunos foros de teorías de conspiración, y resultó que no era una teoría de conspiración, resultó que esta película ya está empezando a salir ahorita un poquito de manera privada. En algunos gobiernos están haciendo screenings o están haciendo presentaciones de esta película de manera privada en muchísimos países, gracias a Eduardo Verástegui.
que es el productor de esta película. Alejandro Monteverde es el director y el actor principal es Jim Caviezel, el actor que también sale en La Pasión de Cristo, la película que dirigió sobre Jesucristo, Mel Gibson. Mel Gibson también es un personaje fundamental en todo este equipo de personas que están detrás de esta película. Tal vez mañana me encantaría hablar de Jim Caviezel, que también tiene un mensaje con muchísima fuerza detrás. Pero bueno, esta es la película basada en hechos reales sobre un caso real de Tim Ballard. Es Jim Caviezel interpretando a Tim Ballard, que por cierto son grandes amigos. Y es una película que yo admiro mucho que exista gente que está haciendo esta película. De hecho, el productor, Verástegui, es mexicano. Él fue asesor de Donald Trump, cuando estuvo Trump en la Casa Blanca. Y Trump es un presidente que yo para nada, hay gente que es muy fanática y lo idolatra, yo para nada creo que sea un personaje completamente bueno, ni mucho menos, pero algo que se le tiene que rescatar a Trump es que él es el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha reconocido este problema de la trata de niños a nivel internacional, ha hablado de eso, y él es el que hizo y ayudó que todo el tema de Ghislaine Maxwell, de Jeffrey Epstein, y su conexión también con los Clinton, con los Bush, principalmente los Clinton, estuviera más a flor de piel en el mundo. Y por ahí hay muchas personas que dicen que gracias a Trump por ahí se frenó todo la red de trata y abuso en la que estaba Jeffrey Epstein, que de nuevo, ¿quiénes son los clientes? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por quiénes son los clientes? Y son personas que están hasta arriba de las élites, de las élites, de las élites. Y eso es parte del problema, porque estas personas también son dueños de los medios, están en posiciones también de poder muy fuertes, y por eso también hay tanta censura al respecto de este tema en específico. Pero bueno, hay que aprender a hablar de este tema con apertura y que nos valga madre la censura, y que si nos tiran los videos los volvemos a hacer y los volvemos a subir, no hay pedo. Bueno, me quería sacar esto de la cabeza también para dejártelo. Simplemente yo sé que nada más es como una embarradita muy superficial de este tema, pero por lo menos ya te di, creo que tal vez varias pistas, varios nombres, varias películas y frases que puedes empezar también a investigar si es que quieres echarte todo el clavado. No digo tal vez que yo ya me eché todo el clavado. Es un tema increíblemente complejo, tampoco hay que obsesionarse con este tema, pero si no estás enterado de nada, es importante saberlo, es importante. Eso es todo, gracias por estar aquí. Te veo mañana.